La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, ayúdanos a entender este mensaje que tienes para nosotros, Señor, aplicarlo a nuestra vida y háblanos, por favor, a lo profundo de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues como saben ustedes, los miércoles ahora estamos con una serie que se llama Ponle sabor a la vida. Ponle sabor a la vida. Y estamos ya en la cuarta parte. Este es el cuarto sermón basado en esta idea de ponle sabor a la vida. Y bueno, estábamos hablando de un pasaje de Hebreos, capítulo 11, de los versículos 23 al 27. Como ustedes saben, Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, así es como lo conocemos en el contexto cristiano o de la gente que conoce y estudia la Biblia de forma constante, lo tenemos considerado así como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Bueno, uno de estos héroes de la fe es Moisés y de él hemos estado hablando durante todos esta serie de sermones, o al menos en esta sección de la serie, y les decía que estamos concentrados en Hebreos 11 del 23 al 27. Así que vamos a leer el pasaje una vez más completo para tener el contexto y posteriormente analizaremos las enseñanzas pasadas y también la nueva enseñanza para esta semana. Así que leamos el pasaje, dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encanta esa frase, me encanta ese versículo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gracias a Dios por su palabra. Esto está en Hebreos 11, 23 al 27. Muy bien, hermanos, pues como hemos dicho, ponle sabor a la vida es una expresión que usamos para motivar a alguien a vivir precisamente con alegría, a ponerle sabor a su vida, a vivir con pasión, a vivir con entusiasmo, sabiendo que tenemos un propósito hermoso para estar vivos, por supuesto. Lo contrario de esto, pues sería vivir como si estuviéramos comiendo un platillo desabrido. Me imagino que a usted le ha pasado que de repente come algo y pues no sabe a nada. Entonces, pues hay que sazonarlo de alguna manera, a lo mejor ponerle un poquito de sal, una salsita, tal vez, no sé, algo que lo haga, que le dé un sabor. Pues lo mismo pasa con nuestra vida. Tenemos que aderezarla con cosas que nos edifiquen, con cosas que nos acerquen a Dios, con cosas que nos hagan conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, y de esa manera tendremos un sabor magnífico para nuestra vida. Entonces, de eso se trata. En el deporte, por ejemplo, se habla de jugar o competir con picardía, ¿no? Hay jugadores a los que se les denomina pícaros, ¿no? Yo podría pensar a lo mejor en Cuauhtémoc Blanco o tal vez en Luis Hernández, no sé, jugadores, estoy pensando en nuestro contexto mexicano, por supuesto, que ha dado grandes futbolistas, y me estoy concentrando en el fútbol porque es el deporte más cercano, el que tengo más a la mano, pero hay jugadores o hay deportistas que pueden jugar o competir con picardía. Y algunos entrenadores les dicen a sus jugadores que salgan a divertirse a la cancha. Eso es algo muy común. Les dicen, no piensen en que es un trabajo, no piensen en lo que está en juego, o no piensen tanto en eso, sino que salgan a divertirse, a hacer lo que les gusta hacer lo que saben hacer y entreguen todo en la cancha. Y les dice que salgan pues a asumir esa responsabilidad, sí, pero también a divertirse y que den lo mejor de ellos mismos. Y eso es precisamente lo que Dios nos dice, que demos lo mejor de nosotros, que nos entreguemos en la cancha que es la vida, y que sepamos que Él está con nosotros, que Él no nos deja solos, Él siempre está ahí presente en nuestra vida. Leamos otro pasaje, hermanos, de la palabra que se refiere a este mismo tema. Es un pasaje distinto que está en 1 de Timoteo 4:4 y dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Fíjense qué importante, ¿no? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es decir, debemos ser agradecidos con Dios. Ahora, ¿es posible no ser agradecido? Sí, sí es posible. Si así lo decidimos, pues sí lo podemos hacer así. No es lo que estamos buscando aquí, por supuesto. No es lo que Dios nos pide que hagamos. Dios nos pide que seamos agradecidos por Él, por su creación, por nosotros, por todo lo que nos da. Y por eso dice, si se toma con acción de gracias. Es decir, no lo desechamos, sino que lo agradecemos y lo valoramos porque viene de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Y seguimos con lo que nos dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos acerca de Moisés.
este gran libertador y legislador del pueblo hebreo que ya todos conocemos. Y como ya hemos dicho, se le reconoce como el formador de la nación de Israel, es decir, el papel que jugó Moisés en la historia del pueblo de Israel, en la historia que pues de alguna manera se traslada hasta nosotros, pues es preponderante, es un papel muy importante, un rol muy importante el que llevó a cabo Moisés. En el pasaje que nos presenta el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, que es Hebreos capítulo 11, como ya lo decíamos, en 6 ocasiones se dice por la fe. Hablando de Moisés, en 6 ocasiones se dice por la fe, en acciones que tienen que ver con él, que tienen que ver con Moisés. Hemos estudiado las 3 primeras y vamos ahora a repasar un poco las enseñanzas que hemos visto en miércoles anteriores. Hablando de ponerle sabor a la vida, por lo que se dice de él en este pasaje, podemos hablar de Deuteronomio 34:7, que dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Imagínense eso, vivió 120 años. Hay personas mucho más jóvenes que eso y que no tienen ni el vigor ni el brillo en sus ojos que tenía Moisés. Pero no porque no puedan, sino porque están lejos del Señor, porque no se acercan a Dios, porque no encuentran su propósito en Él. Y Moisés, por supuesto que vivió cerca de Dios todo el tiempo, toda su vida estuvo cerca de Él. Murió de 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Es hermoso pensar esto. Podemos decir, hermanos, sin duda que fue alguien que le puso sabor a la vida y le puso sabor a su vida porque siempre estuvo dispuesto a seguir a Dios, a obedecerlo y a hacer lo que Él le mandara. Y vaya que le dio una misión complicada, vaya que le dio una misión importante y trascendente para el pueblo. Y Él, con toda valentía, con toda entrega, con toda disposición, dijo: yo estoy ahí, Señor. Solo es cuestión de leer sus aventuras en el libro del Éxodo para constatarlo. Sabemos que al principio pues sí tenía ciertas dudas acerca de sus capacidades para hablar con el pueblo y todo, pero el Señor le dijo: yo voy a estar contigo, no te preocupes. Si te estoy diciendo que lo hagas es porque yo voy a estar contigo y te voy a dar las herramientas necesarias para que lo hagas bien. Y vaya que lo hizo bien. En las alusiones a su fe que se encuentran en este capítulo 11 de Hebreos, encontramos los ingredientes necesarios para ponerle sabor a la vida. Y es lo que hemos venido estudiando en estas semanas. Estas fueron las enseñanzas de las semanas pasadas. Primero dijimos que el ingrediente del compromiso, hablamos del ingrediente del compromiso comunitario. El ingrediente del compromiso comunitario, que tiene que ver con el primer versículo, el versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Y esta historia, usted hace referencia a un pasaje que está en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Si usted quiere profundizar en este pasaje o recordar lo que dice con más precisión, puede leer este pasaje de Éxodo 2, versículos del 1 al 10, y ahí está narrada esta historia a la cual hace referencia este versículo 23. Y dijimos que ponerle sabor a la vida tiene que ver con reconocernos como parte de un plan divino y hacer lo que nos toca con alegría y pasión. Y eso es hermosísimo. Tenemos una razón, hermanos, para hacer las cosas. No somos autómatas. No lo hacemos nada más porque sí. No lo hacemos en piloto automático. Lo hacemos porque sabemos a quién servimos, porque sabemos de quién dependemos, porque sabemos a quién adoramos y de quién depende nuestra vida. Entonces, hacemos lo que nos toca con alegría y pasión porque nos sabemos parte de un plan divino. También hablamos de el ingrediente del propósito de vida, el ingrediente del propósito de vida. Y son los versículos 24 al 26, que dicen: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, él sabía a dónde iba, él sabía la razón por la cual estaba haciendo lo que estaba haciendo, porque Dios le mostró esto, Dios le reveló su plan y él entendió perfectamente que era algo que venía de Dios, lo que él tenía que hacer. Y dijimos que ponerle sabor a la vida significa vivir con un propósito trascendente y luchar por alcanzarlo, es decir, es una razón de peso la que nos lleva a vivir la vida que vivimos. Es Dios mismo el que nos da esa motivación. Entonces, por supuesto que es un propósito trascendente. Es el más trascendente que podemos tener, vivir por Cristo, vivir por el Señor. Y debemos luchar por alcanzarlo, es decir, como decía el punto anterior, hacer lo que nos toca y hacerlo con pasión y con alegría.
Después hablamos de el ingrediente de la visión de fe, el ingrediente de la visión de fe, y hablamos de este hermosísimo versículo 27 que dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y él sí dejó Egipto realmente, él sí dejó a Egipto. Es decir, él dejó todo por Dios, él entendió que debía servir a Dios y dejó a Egipto para servir a Dios. Recientemente, el pastor Gilberto, en uno de los sermones que nos predicó, decía una idea que a mí me cautivó, realmente me impactó mucho cuando hablamos del pueblo cuando sale de Egipto, justamente guiados por Moisés, cuando salen de Egipto en camino hacia la tierra prometida, y el pastor decía, había muchos miembros de ese pueblo que habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Esa idea me impactó muchísimo, y es totalmente cierto, es una enseñanza muy valiosa. Entonces, para tener esta visión de fe, por decirlo así, tenemos no solo que salir de Egipto, sino que Egipto salga de nosotros también, que sepamos que tenemos una meta que seguir en el Señor y que es una meta maravillosa que no se compara con ninguna otra cosa y que caminar con el Señor es lo mejor que podemos hacer, es el mejor rumbo que puede tomar nuestra vida, sin duda alguna. Y dijimos en este punto que ponerle sabor a la vida significa tener una visión clara de a dónde vamos, que nos haga caminar con fe, esperanza, amor y alegría. Es muy triste ver vidas de personas, tal vez podría decir que la mía también antes de conocer al Señor estaba en esas condiciones, cuando no sabemos hacia dónde vamos, cuando hacemos las cosas por hacerlas, cuando las hacemos por inercia, cuando las hacemos porque los demás las hacen, tal vez, solo por imitación, solo por convención social, solo por presión social, incluso presión familiar, pero en realidad no sabemos por qué lo hacemos, no tenemos un propósito definido. En Cristo, si realmente caminamos con el Señor, eso simplemente no puede suceder. Es decir, Él nos da propósito, Él nos da una razón y sabemos perfectamente bien hacia dónde vamos si caminamos con Él. Y eso es maravilloso. Es una certeza, es una esperanza que no se compara con ninguna otra cosa. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, ponerle sabor a la vida significa tener una visión clara de a dónde vamos, que nos haga caminar con fe, esperanza, amor y alegría. Eso es lo que hemos dicho en los últimos 3 miércoles, los últimos 3 sermones de esta serie de Ponle Sabor a la Vida. Y la enseñanza de hoy, hermanos, es el desafío. Es un desafío a ponerle sabor a la vida. Desafío a ponerle sabor a la vida. Vamos a integrar ahora lo que ya hemos dicho antes, ¿no? En este desafío. Estas primeras 3 enseñanzas que ya mencioné nos desafían a tomar algunas decisiones importantes. Creo que eso está implícito, ¿no? Incluso en cómo fueron nombradas las enseñanzas. Vamos a reflexionar hoy en eso, en esas decisiones que debemos tomar basadas en las enseñanzas que ya hemos visto. Hay mucho despropósito, hay tal despropósito en la vida de la sociedad actual que algunos se han conseguido alguna pasión por la cual luchar y vivir. Es decir, a veces cuando no conocemos al Señor o cuando nos negamos a estar con Él, buscamos por otro lado, porque tenemos esa necesidad. Los seres humanos tenemos la necesidad de buscar un propósito, de buscar una razón para vivir, de buscar una razón para levantarnos todos los días. Y esa razón, pues, evidentemente debe ser Jesucristo. Esa es la mejor opción que podemos tener. Pero cuando la gente no conoce a Dios, pues busca otras cosas, ¿no? Se han levantado movimientos, bueno, buenos casi todos esos movimientos que defienden causas perdidas o causas, pues, justas, ¿no? Defienden, por ejemplo, en Chihuahua, en Tierra Santa, donde nació nuestro pastor Gilberto, algunos defienden un cerro, el Cerro Grande de Chihuahua, y se manifiestan para que no lo destruyan. Ese es un ejemplo de una causa que la gente defiende. También una mujer se hizo famosa por defender a los gorilas. Sabemos que hasta hay una película que se llama Gorilas en la Niebla, donde sale Sigourney Weaver. Si usted no la ha visto, pues ahí la puede ver si quiere. Supongo que está en alguna plataforma de streaming. Ahí la puede ver. Y está basada en esta mujer, en la vida de esta mujer que durante muchísimos años trabajó con gorilas estudiando su comportamiento y demás. Esa es otra causa, ¿no?, que tenía esta mujer. Muchos defienden a los delfines y a las ballenas, a las mariposas monarca, etcétera. Y todo eso es bueno. Por supuesto que es bueno defender estas causas y se trata, pues, de la mayordomía de la creación que Dios nos dio y que nosotros, pues, debemos cuidar y debemos sostener responsablemente. Por supuesto, eso es parte de nuestra mayordomía. Entonces, no es malo participar en estas cosas, son buenas causas. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, le encargó el cuidado de la creación, eso dice Génesis.
le encargó esa creación. Le dijo que él era el mayordomo, el administrador de esa creación. Así que, evidentemente, debemos cuidarla. Es nuestra responsabilidad. Sin embargo, aquí hay una enseñanza importante. Cuando entendemos los planes de Dios que nos presenta la palabra, podemos decir que estas cosas que ya mencioné finalmente son causas perdidas. Podríamos pensar que son causas perdidas, porque aunque estemos de acuerdo con la preservación del planeta, que ya dijimos que sí estamos de acuerdo, y por supuesto la vida que hay en él, la vida que hay en el planeta, no podemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer este pasaje que está en 2 de Pedro 3, del 10 al 13, para entender mejor este concepto. Y dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Leyendo este pasaje podemos encontrar enseñanzas muy valiosas que tienen que ver con lo que acabo de decir, y pues, contraste interesante, ¿no? Entre estas causas perdidas, estas causas buenas, sí, pero que a la luz de este pasaje son causas perdidas. Vamos a ver por qué. Podemos sacar algunas conclusiones importantes basadas en eso que acabamos de leer. La creación tiene un propósito en relación con el ser humano. Es decir, Dios hizo la creación con un propósito en relación con el ser humano. Es decir que, y esto es muy importante, el ser humano no fue creado a causa de la creación, sino al revés. Es decir, la creación fue creada, valga la expresión, a causa del ser humano. Eso, vamos a repetir la idea porque es importante entenderlo. El ser humano no fue creado a causa de la creación, sino que la creación fue creada a causa del ser humano, es lo que estamos diciendo aquí. Porque un día la creación entera habrá cumplido su misión. Y esto quiere decir que el ser humano permanecerá más allá de la creación. Por eso decimos que la creación se creó, una vez más digo, valga la expresión, valga la redundancia, a causa del ser humano, porque el ser humano permanecerá más allá de la creación, pues fue creado a la imagen de Dios. Entonces el ser humano trasciende eso, por la gracia de Dios, porque todos aquellos que creemos en Jesucristo estaremos en su presencia algún día. Estaremos cara a cara con el Señor y viviremos con Él la eternidad. Tenemos esa promesa por parte del Señor. Entonces nosotros trascendemos la creación. Esta creación material que Él hizo no va a estar con Él por la eternidad. Nosotros sí, porque fuimos creados a su imagen. Por eso decimos eso, que no fuimos creados a causa de la creación, sino que la creación fue hecha a causa de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje y es una conclusión que podemos sacar y que es muy importante entender. Así que, pues, todas son buenas causas. En realidad, las que mencioné hace un momento son buenas causas. Y si usted participa en alguna de esas causas, está bien, son buenas causas. Pero la única causa trascendente, hermanos, la única causa trascendente es la proclamación del Evangelio. Porque es la vida del hombre la que está en juego. Ahí ya no hablamos ni de ballenas, ni de focas, ni de mariposas, ni de lo que usted me diga. La proclamación del Evangelio es trascendente y es la causa más trascendente en la cual podemos participar porque es la vida del hombre, es la vida del ser humano la que está en juego. Reflexionemos en esto. Es triste, hermanos, y ya lo hemos mencionado aquí, el pastor Gilberto lo ha mencionado en varias ocasiones, es triste que algunos defiendan a los búhos, a las focas, a los leones marinos, pero hagan manifestaciones para que aprueben el asesinato de niños antes de nacer. Es incongruente totalmente, es una incongruencia total, porque debemos defender la vida, y nosotros somos defensores de la vida como hijos de Dios. Nosotros alabamos al Señor y cuidamos su creación y nosotros somos su creación. ¿La vida de las focas, de los búhos es importante? Sí es importante, pero no más importante que la vida de un ser humano, que también es creación de Dios, por supuesto. Pero ya dijimos,
La creación se hizo a causa de nosotros. Nosotros trascendemos la creación, porque Dios así lo dispuso, porque es el plan de Dios para nosotros. Fuimos creados a su imagen, como ya dijimos. Entonces está esta incongruencia, ¿no? Por un lado, defender una vida, defender la vida de animales, defender la vida de otros seres vivos, pero por otro lado, atentar contra la vida de un ser humano que todavía ni siquiera nace, pero que ya es un ser humano, por supuesto. Y quitarle la vida, pues es algo gravísimo. Pero como ya dijimos, el problema es que aquellos que no tienen una causa trascendente, aquellos que no tienen una causa trascendente, buscan alguna causa a la cual dedicarle la vida, porque ya dijimos, es una necesidad que tenemos como seres humanos. Tenemos esa necesidad de buscar una razón para vivir, de buscar un propósito para nuestra vida. Y ya dijimos, la mejor opción, si estamos en búsqueda de eso, es Jesús. Y ese es el problema, que muchas veces no tenemos una causa trascendente y por eso buscamos alguna otra causa a la cual dedicarle nuestra vida. Y perdemos de vista esto, que nuestra causa debe ser el Señor, que nuestra causa debe ser el Evangelio, la proclamación del Evangelio, porque eso, como ya dijimos, tiene que ver con la vida del hombre, y lo que está en juego es la vida del hombre. Hemos estudiado en esta serie de sermones que ustedes y yo, como Moisés, tenemos una causa trascendente. Moisés lo entendía, por supuesto, lo podemos leer en Éxodo y en la historia que se nos cuenta de él en la Biblia. Podemos entender que él sabía que tenía una causa trascendente. Nosotros como hijos de Dios, como sus discípulos, como gente que constantemente está en contacto con el Señor, también sabemos que tenemos una causa trascendente. Por supuesto que sí, lo sabemos porque Él nos lo revela todos los días, Él nos lo dice todos los días. Y es importante entenderlo así. Esa trascendencia de la causa por la cual vivimos es trascendente porque viene de Dios, esa trascendencia viene de Dios. Tenemos una causa en comunidad, pues somos parte de una iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Podemos pensar en eso, tenemos una causa en común, en comunidad, porque somos parte de la iglesia del Señor. Y también tenemos una causa de propósito eterno, pues colaboramos con los planes de Dios. Todos como sus hijos, como su iglesia, aportamos, colaboramos, hacemos lo que nos toca, lo que el Señor nos pide que hagamos, hacemos su voluntad como iglesia. Proclamamos su palabra, enseñamos la sana doctrina, enseñamos la Biblia tal cual es, que es lo que debemos hacer, lo que todo verdadero cristiano debe hacer, proclamar la palabra de Dios y dar testimonio de ella. Y tenemos una causa de fe, pues sabemos a dónde nos dirigimos. Y eso para mí es muy importante, para mí es una de las muchísimas cosas que me ha enseñado el Señor y que han tocado mi corazón y han impactado mi vida, es esto. Sabemos hacia dónde vamos. Nuestra fe tiene un propósito, nuestra fe tiene una razón. Nosotros sabemos en quién creemos y por qué creemos en Él. No es una fe a ciegas, no es una fe así a tientas, como si no supiéramos en dónde estamos o a dónde vamos. No. Nosotros sabemos perfectamente bien en quién creemos y conocemos al Señor y caminamos con Él. Él nos da propósito. Entonces sabemos a dónde nos dirigimos. Es muy triste que haya vidas que no tienen esa dirección, que no tienen ese propósito. Sin embargo, esas vidas no son causas perdidas, hermanos. Esas vidas tienen remedio. ¿Y cuál es el remedio? Acercarse al Señor. Darnos cuenta de que ese propósito que estamos buscando, que a lo mejor llevamos años buscando, que hemos estado escarbando por quién sabe cuántos lugares, hemos estado levantando no sé cuántas piedras, abriendo no sé cuántas puertas o ventanas o cajones o lo que usted quiera, para encontrar ese propósito está en Jesucristo, hermanos. Él debe ser nuestro camino, Él debe ser nuestro propósito de vida. Ya no busquemos en otro lado, acerquémonos al Señor. Si queremos realmente un propósito que valga la pena, una causa por la cual valga la pena vivir, entonces acerquémonos al Señor. Podemos decir que tenemos todo para ponerle sabor a la vida. Tenemos todos los ingredientes. Podemos unirnos a la mayoría renegando y amargándonos por los problemas de la vida, o podemos encontrar nuestro propósito y causa de vida en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Podemos concentrarnos a lo mejor en cosas que no son importantes.
concentrarnos en incluso usar nuestras energías y nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en cosas que no valen la pena y que nos distraen además de lo que sí importa, que es el Señor. Y peor aún, que nos alejan de Él. Eso es todavía más grave. Pero el Señor nos da la posibilidad de elegir. El Señor nos dio esa capacidad de discernir, de tomar decisiones. Y es por eso que tenemos esa opción de unirnos a la mayoría, al club de los quejosos, al club de los que a nada les parece, al club de los que viven amargados por todo, porque a veces así somos, practicamos el deporte de la queja. Yo siempre digo eso cuando sucede algo en nuestro país o en el mundo y la gente empieza a quejarse o nos empezamos a quejar, porque yo también lo hago, no voy a decir que no, hermanos, aquí me confieso con ustedes, yo también lo hago. Y yo siempre digo, estamos practicando el deporte de la queja. Yo creo que si quejarse fuera deporte olímpico, muchos de nosotros nos llevaríamos la medalla de oro, sin duda. Tendríamos la medalla de oro colgada en el cuello, si fuera un deporte. Porque a veces caemos en eso. Que si la puerta está abierta, la queremos cerrada. Que si está cerrada, que la abran. Que si está prendida la luz, que la apaguen. Que si está apagada, que la prendan. Y caemos en ese juego, en ese círculo vicioso de quejarnos por quejarnos nada más. Ni siquiera es con un propósito, nada más es por deporte, como ya decía yo. Pero por otro lado, podemos encontrar nuestro propósito y causa de vida en Dios y concentrarnos en eso. También podemos unirnos a las causas perdidas, que ya mencionamos, o vivir con fe, esperanza y amor y unirnos al plan eterno de Dios. Eso sí es trascendente, por supuesto que sí. Y también podemos escoger enfocarnos en lo que no tenemos y vivir molestos con la vida, o enfocarnos en los planes de Dios y vivir agradecidos. Les comparto que hace muchos años, cuando yo todavía no estaba en el Señor, tenía una idea acerca de esto y yo decía, si no soy feliz con lo que tengo hoy, tampoco voy a ser feliz con lo que tenga mañana o pasado mañana o dentro de un año o dentro de 10 años. Y ahora que conozco al Señor, pues estoy constatando esa idea. Debemos ser agradecidos con el Señor. Debemos agradecer lo que tenemos y no enfocarnos en lo que no tenemos. Ahora, esto no quiere decir que no luchemos por tener mejores cosas, por crecer profesionalmente, obviamente espiritualmente, por crecer en todos sentidos. Por supuesto que sí, debemos buscar eso, buscar mejores cosas. Eso no está mal en lo absoluto. Debemos hacerlo. Pero me refiero a que no vivamos pues con esa amargura o con esa zozobra, con esa inquietud de concentrarnos en lo que no tenemos. Decir, oye, pero tienes un trabajo muy bueno. Pues sí, pero podría tener este. Oye, pero tienes una casa muy bonita. Pues sí, pero podría tener la de enfrente. Como dicen, ¿no? El pasto siempre es más verde en el jardín de junto, ¿no? O del otro lado de la cerca, dice el dicho, ¿no? El pasto siempre es más verde del otro lado de la cerca. Y a veces pensamos así. Entonces tenemos esa opción, concentrarnos en lo que no tenemos y vivir molestos con la vida por eso que no tenemos, o podemos enfocarnos en los planes de Dios, es decir, en lo que sí tenemos y vivir agradecidos. Consideremos estas opciones, hermanos. Consideremos cuál es la mejor opción para nuestra vida y cuál es la opción con la cual podemos ponerle sabor a nuestra vida, que es lo que estamos buscando aquí. Y para eso, les propongo que hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio. Si tienen por ahí usted algo con qué anotar, yo sé que muchos de ustedes anotan las enseñanzas de los sermones y eso es maravilloso. Les motivo, les recomiendo que lo sigan haciendo. Y el ejercicio consiste en esto. Vamos a escribir en un papel, en un cuaderno, por la fe. La frase por la fe. Y después de la frase por la fe, vamos a poner nuestro nombre. En mi caso sería por la fe, René. Y después de nuestro nombre vamos a poner lo que hemos vivido. Lo que hemos vivido. Después de eso, lo que hemos hecho. Y después de eso, o bueno, lo que hemos hecho o lo que estamos dispuestos a hacer. Hagamos ese ejercicio. Por la fe, después pone usted su nombre y después escribe lo que ha vivido
y después lo que ha hecho o lo que está dispuesto o dispuesta a hacer. Lo estamos haciendo así porque, como usted sabe, en la Biblia así está escrito, es decir, en el capítulo 11 de Hebreos así están escritas muchas de las frases, por la fe, y se menciona al héroe de la fe, en este caso, y posteriormente se mencionan las acciones que llevó a cabo por las cuales podemos decir que actuó por la fe, justamente. Entonces hagamos lo mismo nosotros, hagamos ese ejercicio nosotros también. Y tenemos algunas buenas ideas aquí que quiero compartir con ustedes. La primera es, por la fe, creímos en el Señor y ahora vivimos un proceso de santificación siendo transformados cada día. Por la fe creímos en el Señor y ahora vivimos un proceso de santificación siendo transformados cada día. En segundo lugar, por la fe amamos al prójimo y compartimos el Evangelio con hechos y palabras. Fíjense qué hermoso, ¿no? Amamos al prójimo y compartimos el Evangelio con hechos y palabras. En tercer lugar, por la fe le hemos dado la espalda a las ideologías y valores corruptos del mundo y vivimos los principios y valores de la palabra de Dios. Darle la espalda, desechar, hacer a un lado todo aquello que se sale de la voluntad de Dios, todo aquello que nos aleja de Dios, que atenta contra nuestra fe. En cuarto lugar, por la fe tenemos la convicción de que vamos camino a la eternidad con Dios. Tenemos esa esperanza maravillosa de que nuestro Señor ha preparado una morada celestial para nosotros. Y finalmente, por la fe, mientras llegamos a la eternidad, le ponemos sabor a la vida. Le ponemos sabor a la vida. Y ante esto, no nos queda más que decir amén. Amén, amén por esto, amén por esta palabra, amén por este propósito que nos da el Señor. Así que, hermanos, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para que podamos ponerle sabor a nuestra vida. Así que hagámoslo así y reconozcamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Gracias porque nos das los ingredientes para que nosotros podamos aderezar nuestra vida con tu palabra, con tus enseñanzas, con todo lo que tú nos permites aprender de ti, Señor, con lo que nos muestras todos los días. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque sabemos que en ti tenemos propósito. Sabemos que tenemos una causa que lejos, muy lejos de ser una causa perdida, es una causa de lo más trascendente, es la causa más trascendente por la cual podemos vivir, Señor. Y te damos gracias por eso, porque nos permite ser parte de eso. Te pedimos también que nos des sabiduría para administrar lo mucho que tú nos das, las muchas bendiciones que tú nos das a través de tu creación. Que nos des sabiduría e inteligencia para actuar como es debido, de acuerdo con tu voluntad. Buscando agradarte, buscando bendecirte, alabarte, glorificarte, Señor, como nuestro Dios que eres, como nuestro Señor de señores. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje y te pedimos que nos des ahora sabiduría para aplicarlo a nuestra vida, para reconocerte como nuestro Creador, para reconocerte como nuestro Redentor y como nuestro propósito, nuestra meta de vida. Gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Te agradecemos y te alabamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.